Amigos de En Perspectiva, una vez más, nuestro agradecimiento por acompañarnos. Bueno, hoy iniciamos la semana con un invitado de los que yo denomino en la cosa pública uno de los cuartobates de la política panameña. Estoy hablando del exministro de Salud, José Manuel Terán. ¿Cómo está, exministro? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Un placer estar nuevamente con ustedes. Mire, usted en algún momento, en sus inicios como profesional de la medicina, tiene que haber vivido en carne propia las experiencias que están experimentando hoy o en la actualidad los jóvenes profesionales y en lo relacionado con las horas de trabajo, los turnos y demás, que ha sido noticia últimamente y nosotros hemos querido en este programa primero hacer justicia a quienes se lo merecen. Estos son jóvenes que llegan a la profesión con muchas esperanzas, con muchas ilusiones, como es natural en todas las profesiones, con una diferencia, que los médicos tienen en sus manos la vida de nosotros, los pacientes. Y un profesional de la medicina con fatiga, con estrés, con poca experiencia, puede considerarse un peligro para las personas que confían en ellos. El agotamiento emocional puede provocar incluso, conforme a los estudios que he estado leyendo, estado de depresión en el trabajo. Doctor y exministro, ¿qué opinión le merece estos excesos en los turnos que cumplen a veces o en reiteradas ocasiones los profesionales de la medicina en el sector público? Adelante, ministro Terán. Gracias. Esto no es nuevo. Cuando yo hice mi internado por allá por 1985, en ocasiones teníamos hasta 15 turnos por mes, un día sí, un día no. Y usualmente teníamos entre 10 y 12 turnos al mes. ¿Qué es un turno? Un turno comienza a las 3 de la tarde, por ejemplo. Vamos a decir un lunes. Yo voy a trabajar a las 7 de la mañana y mi horario de trabajo supuestamente termina a las 3. Nunca terminaba a las 3, siempre uno salía a las 5 o 6 de la tarde, pero a las 3 de la tarde comienza el turno en el servicio. Es decir, de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día martes, yo estaría de turno, pero de 7 a 3 de la tarde del día martes, yo debo continuar con mi horario regular de trabajo. Es decir, que un día yo podría entrar a las 7 de la mañana del día lunes y salir a las 4, 5, 6 de la tarde del día martes. Esa era una de las condiciones. Había otra condición en la cual uno, por ejemplo, en un fin de mes cambiaba de servicio y podría ser que le tocase un nuevo turno, es decir, que el martes a las 3 de la tarde entraba en un nuevo turno y salía el miércoles a las 3 de la tarde. O sea que en circunstancias muy especiales podría comenzar a las 7 de la mañana del lunes y terminar a las 3 de la tarde del día miércoles. Definitivamente que esto era extenuante, cansado y, como usted bien mencionó, hasta peligroso, porque uno no puede estar tantas horas sin dormir en la atención de pacientes. Así que uno se va acostumbrando a cada momento disponible de buscar conciliar el sueño lo más rápido posible. Y eso es una de las prácticas que uno va desarrollando conforme a la medicina, pero no deja de ser una práctica que va en contra del mismo ser humano y nuestras capacidades físicas y mentales. Así que definitivamente que sí es un problema. Ahora esto se ha ido regulando en el sentido de que no pueden haber más de 8 o 10 turnos al mes. Y hay que recordar que los médicos internos y los médicos residentes son médicos que están todavía en una profesión para lo cual el Estado les paga precisamente por esa especialización o por ese internado. No es algo gratuito, es algo que está pagado, pero son médicos que están en formación y que por lo tanto no tienen la idoneidad para ejercer la especialidad para la cual se están formando. Ahora, ministro, ¿por qué, si este tema claramente es de larga data y
se me ocurre que debe haber algún consenso de que no es lo mejor ni para salud del médico, ni para el bienestar del paciente, porque existe la posibilidad de que lo atienda un médico sobregirado. ¿Por qué esto no, o sea, por qué es necesario los turnos del todo? O sea, bueno, que se bajaron, que eran 15 y ahora son de 8 a 10 al mes, pero ¿por qué siguen existiendo? ¿Cuál es la necesidad? ¿No hay suficientes médicos? Porque esta es la única forma como se puede cubrir el servicio 24 horas al día, los 7 días de la semana y las 365 días del mes, del año. El asunto también tiene que ver con los cambios que se hicieron en áreas que le llaman áreas de estrés, que anteriormente eran solamente confinados al cuarto de urgencia a los cuidados intensivos. Hoy en día muchas áreas son de estrés y las personas que están nombradas por 8 horas trabajan 6 horas en esas áreas, incluyendo a médicos, farmacéuticas, técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, un sinnúmero de profesionales de la medicina que están bajo esas circunstancias. El día tiene 24 horas. Si nosotros dividimos eso entre una jornada de 8 horas, son 3 equipos de turno, 3 equipos que atienden en esas 8 horas. Pero si eso lo bajamos a 6 horas, necesitaremos 4 equipos para cubrir la misma función. Entonces, el aumento de la inversión que se está haciendo en salud es exponencial al tener esta variable de cobrar 8, pero trabajar 6. Es un sistema que, como bien dijo el director de la Caja de Seguro Social, al final es impagable. Yo recuerdo cuando estuve en el ministerio hace 23 años, que las enfermeras me montaron una huelga, y una de las cosas que yo le decía a ella: vengan, les voy a abrir el presupuesto completo del Ministerio de Salud y ustedes deciden a quién yo le quito algo para dárselos a ustedes en salario. Y eso es en realidad lo que hay. En salud las necesidades son muchísimas, son casi infinitas y los recursos para atenderlas están contadas. Aquí es donde pienso que el Estado debe decirle al gobierno, porque es el que ejecuta en función de nosotros los ciudadanos, qué es lo que hay que priorizar. Hay que priorizar en la atención de salud o en la educación, o hay que priorizar en la atención que se le da a los migrantes. Hay que priorizar en la atención en salud o en educación, o aquellos subsidios que se están dando y que no tienen una fecha de cumpleaños. Esto es necesario que se ponga sobre el tapete, porque vamos a llevar al sistema a extenuarlo y va a llegar un momento en que no va a haber suficientes recursos para atender las necesidades. A ver, ministro, nosotros tenemos la responsabilidad primaria e ineludible de ilustrarnos lo suficiente para poder tener argumentos y poder preguntar lo que las personas quisieran hacer a través de nosotros, que esa es nuestra labor, ¿ok? Nosotros hacerle la pregunta a ustedes, los invitados correspondientes. Estuve ilustrándome, y en los Estados Unidos de América el horario generalmente es de 8 horas y media, me refiero para los del sector público en los Estados Unidos. Los turnos son de 24 horas, pero los médicos le dan o reciben unas 24 horas de descanso. En Panamá, ¿cuál es la figura, ministro? Yo no creo que en este momento haya nada de tiempo compensatorio, lo cual no es malo. La verdad que no estoy muy bien informado al respecto y no me atrevería a dar una opinión sobre lo que está sucediendo en el día de hoy. Pero antes eso no sucedía. Antes eran jornadas completas de trabajo y al final uno recibía la paga por lo cual estaba contratado. Sí, lo que pasa es un tema de recursos. O sea, la no contratación de más médicos para cubrir esas jornadas extensas
porque los médicos están todos los años cuando ocurren los exámenes, hay muchos que se quedan por fuera a pesar de que aprueban el examen porque no hay suficientes plazas. Porque ellos querían aplicar una plaza de endocrinología y solamente abrieron 2. Y otro quería aplicar para cirugía y nada más abrieron 5. Los números son ficticios, pero suelen ser en ese rango. Entonces, la respuesta a que se abrieran más plazas es que se den más recursos para la contratación de personal. Eso sería, lo que falta es un tema de dinero. Definitivamente que es un problema de dinero. Tema económico, es un tema económico. Es un problema económico, definitivamente. Okay. La ley establece que para ejercer la profesión de médico, además del requisito de ser panameño, de haber cumplido con una serie de formalidades, uno tiene que hacer 2 años de internado. Esos 2 años de internado son pagados y es una obligación de la persona cumplir con ese mandato de ley. Pero ¿quién te contrata? Te contrata el Estado. Entonces no es lógico que una persona que salga de la universidad y que ya tenga su título debidamente refrendado de la universidad, no se le dé la plaza de trabajo para cumplir con esos 2 años que le permita tener su identidad y ejercer libremente la profesión en el territorio nacional. Es un tema de planificación y esto definitivamente que sí es un problema porque hoy en día hay muchísimos médicos que están esperando ser nombrados para ser médico general. Ni qué decir de lo que usted acaba de mencionar, Camila, de los médicos para una residencia, es decir, para una especialidad. Las necesidades existen, las necesidades están ahí. Sin embargo, nosotros seríamos muy responsables si solamente nos dedicamos a nombrar personas dentro del sector salud y nos olvidamos de algo muy importante, que es la rendición de cuentas. Y que todos estos acuerdos que se han llegado, y que el último fue del año 2019, establecen que debe haber una rendición de cuentas y que aquellos beneficios y aquellas bonificaciones irán de acuerdo a su desempeño en el ejercicio de sus funciones. Inclusive hablan de una marcación de horario. Yo me preguntaría, ¿eso se está cumpliendo para poder el Estado continuar otorgando todos estos beneficios? Pues habría que definirlo, habría que revisarlo y tendrían que sentarse las partes en una mesa para, con toda honestidad, mostrarle a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo. Y el sector salud, me refiero a la parte de los médicos, de los gremios, deben certificar o presentar las pruebas de que efectivamente se están cumpliendo con los horarios y las prestaciones que están establecidas en sus contratos. Tengo un corte comercial. Estamos platicando con el exministro de Salud, José Manuel Terán, aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Vamos a hablar de eso, vamos a ampliarlo un poquito de su perspectiva, por supuesto. Sí, es que esto es un tema que no, la parte del embudo siempre de repente alguien quiere tomar la parte grande del embudo y la parte pequeña dejárselo a las otras personas, y esto no puede ser. Cuando cada quien cumpla con su labor, entonces nosotros podemos ir a exigir, pero si nosotros no tenemos una certeza que se está cumpliendo con la labor, ¿cómo van a exigirle al Estado mayores beneficios salariales? Y hay cosas, por ejemplo, de las enfermeras. Yo creo que las enfermeras en este momento no están solicitando nada que no haya sido pactado. Fue pactado, sin embargo, no se les ha otorgado el beneficio. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, de estos decretos que se firmaron, en la cual se reconocía, por ejemplo, desde el viernes a las 3 de la tarde durante los fines de semana y día festivo, como si fuera un turno. Es decir,
que hay que pagarle a la persona el adicional que el turno corresponda. Entonces, va a llegar un momento en que no va a haber suficiente dinero en las arcas del Estado para pagar todas estas necesidades. Okay. Y si usted necesita nombrar personas o tener personas en un turno y allá afuera hay médicos y enfermeras que necesitan ser nombrados, ¿por qué no las nombra? Si de repente podría ser más económico tenerlas dentro del sistema que estar pagando estos turnos. Eso me parece digno de ser mencionado. ¿No? Y el otro asunto, dicen, ok, son áreas de estrés. Por eso puede trabajar solamente 6 horas. Pero ¿qué resulta? Que esa misma persona que trabajó 6 horas en un cuidado intensivo se va a otra institución privada o del Estado para hacer 6 u 8 horas adicionales de trabajo en una unidad de cuidados intensivos del mismo estrés. Entonces, el concepto inicial era, yo no te puedo someter a ese estrés, solamente debes trabajar 6 horas. ¿Se cumple? Pues no se cumple. Okay. Y la misma norma establece que esas 6 horas pueden ser contratadas en una institución, en otra institución del Estado. Trabaja en la Caja de Seguro Social. Vamos con eso, vamos con eso. Bueno, José Manuel Terán, exministro de Salud, estamos platicando acerca de la situación que es noticia, que creo que el miércoles va a haber una reunión con las autoridades para tratar el tema pues de las extensas horas laborables, que son motivo de preocupación por parte de muchos médicos que están en el sector público. Pero, a ver, usted hablaba, ministro Terán, de rendición de cuentas. Yo creo en la rendición de cuentas en todos los sectores. No puede haber privilegio para nadie, y nadie para mí es nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que se habló en su debido momento es que aparentemente el cumplimiento de algunos horarios que hay en el sector público no se está dando, que algunos médicos, me imagino que debe ser una minoría, algo ínfimo, no cumplen adecuadamente con sus turnos en el sector público, pero se van a la privada donde sí se esfuerzan mucho más porque sospecho yo que deben ganar mejor que en el sector público. Entonces ahí se crea una situación que es digna de ser vista, no con binoculares, sino con la precisión milimétrica de una pequeña lupa. Ministro Terán, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La rendición de cuentas debe darse a todo nivel, tanto en el sector público como efectivamente se hace en el sector privado. Yo trabajé antes de 1999 con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como médico civil. Eso es importante que se diga. Y cada 2 semanas yo cobraba más de lo que un especialista en el sector público de Panamá estaba recibiendo por salario. Pero si yo entraba a las 7 de la mañana y mi hora de salida era a las 3 de la tarde, créanme que yo entraba antes de las 7 de la mañana y salía después de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque había una rendición de cuentas y no importaba qué tan buen médico tú fueras, pero si no cumplías con tu horario, pues no podías continuar dentro del sistema. Y eso es precisamente lo que es una rendición de cuentas. Es una compensación que la persona recibe por un trabajo efectivamente realizado. Si alguna de esas 2 condiciones no se cumplen, pues entonces no estamos haciendo lo pactado en ese convenio. Quien no esté de acuerdo en rendir cuentas, pues no debe estar en el sistema. Eso es lo que yo pienso. A ver, nosotros aprovechamos que estamos con un profesional como usted de tantos años dedicado a la delicada profesión de la medicina. Y la idea es que su presencia aquí sirve para radiografiar, vamos a usar un término que se compadece con su presencia aquí. A ver, no podemos ser estatuas sin sentimientos, eso sería irresponsable. Tiene que haber un grado de humanismo en la medicina, eso es importante porque no basta con reconocer el dolor ajeno, sino con resolverlo, ministro, y usted lo sabe. A ver, ¿qué es lo que ocurre?
que hay una realidad insolayable y es que, como dicen, in illo tempore, en otros tiempos, los grandes profesionales de la medicina de Panamá estaban en la pública y en la privada. ¿Es correcto, ministro Terán? Sigue siendo igual. Los grandes nombres de la medicina panameña prestaban sus servicios en el sector público y también en el sector privado. Eso ha ido cambiando. Incluso se fue distorsionando porque hay quienes dicen que le dedican o le dan más afectos y cariños al sector privado que al sector público. Entonces, ahí hay un entramado que valdría la pena, hombre, comprenderlo del lado de los médicos por una parte, pero también del lado de los usuarios del sistema de salud pública, ministro Terán. Sí, efectivamente eso sigue sucediendo. Y ahora hay un elemento también importante y es probablemente lo que comentaba Camila hace un rato sobre la necesidad de nuevos médicos, pero hay plazas de especialistas que ya están muy mayores que están siendo bloqueadas precisamente porque se han jubilado, pero siguen en el sistema público de salud. Esto entiendo que es por ley, esto se generó a través de la ley FAUNDA hace muchísimos años y no se puede obligar al menos que otra ley modifique una norma anterior. Es la única forma de hacerlo. Y eso es algo que también hay que tomar en cuenta de que hay espacios que están siendo ocupados y que no se está trabajando efectivamente en el rol para el cual se le está pagando. Hay muchas cosas, definitivamente hay muchas cosas y hay que sentarse a hacer un análisis muy exhaustivo precisamente para poder balancear entre las necesidades de brindar una medicina con seguridad y con calidad versus el recurso humano y las necesidades o los recursos del Estado para poder pagar por ese trabajo. ¿Y que van al sector privado? Sí, efectivamente van al sector privado. Y esto se puede decir sin ningún tipo de ambaje porque no estoy diciendo nada que no sea fácil de comprobar, que muchos de los médicos que están en el sector público trabajan también en el sector privado y lo hacen en horario en lo cual uno principalmente supondría que esa persona debe estar trabajando en el sector público. Hay que arreglarlo, sí, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo y eso toma coraje, toma decisión y sentar a todas las personas a llegar a un acuerdo que sea bueno por el país. Oiga, doctor Terán, otro tema que me gustaría abordar, y estoy seguro que usted nos puede dar una idea, el sector público en materia de lo que es la medicina tiene un factor que a mi juicio es importantísimo, es fundamental en el ejercicio de un médico y es las enfermeras que están en su entorno. Ellas por muchos años han tenido una lucha sostenida pretendiendo que primero se les dé el reconocimiento necesario, pero sobre todo también el tema económico. Volvemos todas las vueltas, todos los caminos. El mayor desafío es la parte económica, doctor, pero también, y quiero reiterarlo, usted decía, enhorabuena, la rendición de cuentas. La gente tiene que justificar el salario que está recibiendo con la prestación del servicio. Pero hablemos de las enfermeras, la realidad de las enfermeras, desde su perspectiva, doctor Terán, lo que están viviendo últimamente y que ha sido objeto pues, de noticias. ¿Qué opina usted? Mire, lo que yo escuché a la jefe de enfermeras de la Asociación Nacional de Enfermeras el otro día fue que ellas no estaban reclamando salarios adicionales o incrementos salariales, sino solamente que le pagaran lo que estaba comprometido. Y creo que eran precisamente los turnos adicionales que habían hecho durante los fines de semana. Si eso no se les ha pagado, pues es de justicia que se les pague. Y en cuanto a esto, mire, todos esos acuerdos establecen que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social pagarán los turnos extras dentro de los 30 a 60 días después
de haberse realizado el mismo. Y que esto tiene que hacerse en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría para que el proceso sea efectivo. Obviamente, debe haber una programación y contemplado en el presupuesto nacional para que esto funcione. ¿Está funcionando? Pues no. ¿Qué es lo que vemos con este no funcionamiento de los pagos? Lo que sucedió en Chitré hace unas semanas atrás, donde comienza una comercialización de los pagos de los turnos. Y básicamente lo que había era un sistema de factoring donde... No, agiotismo puro, perdone, mi exministro de Salud, era agiotismo de lo más vulgar y obsceno que se pueda pensar, con complicidades dentro de la propia institución, hay que decirlo también porque costó la vida de una de las personas. Exactamente. A ese grado vemos el desarreglo que hay en el sistema de salud. Y esto es realmente preocupante. Yo no tengo otra forma de catalogarlo que no sea preocupante y que necesita una solución. Doctor, a ver, reitero el tema de las enfermeras. Además de los riesgos de depresión que aumenta con las horas trabajadas por los médicos, que yo reconozco que eso es natural. Nosotros que estamos en otras profesiones, trabajar también muchas horas lleva a un acto de una extenuación inesperada y riesgosa además de eso. Pero en el tema de las enfermeras, ¿tienen ellas que pasar también por esta situación o no están bajo ese prisma que están los médicos internos y residentes que se está hablando hoy día, los que trabajan en el sector del Ministerio de Salud y también en la Caja de Seguro Social? ¿Tienen las enfermeras esta misma condición humana del trastorno que les puede provocar laborar horas extras y que tal vez no se les reconozcan? Todos los seres humanos estamos sometidos a la misma consecuencia de trabajar jornadas muy largas de trabajo, todos, absolutamente. Y definitivamente las enfermeras, igual que los médicos y técnicos de radiología, técnicos de laboratorio, trabajan en dos lugares. Salen de un lugar para ir al otro para complementar sus ingresos. Esto se ha dado siempre y es muy difícil de que no se siga dando en el futuro. Así que sí están dentro de la misma situación y lo vemos en las salas de hemodiálisis, en los salones de operaciones, personas que tienen que ver con trasplante de órganos, que tienen que estar disponibles para cuando surja un trasplante. Son necesidades muy específicas que se debe cumplir en el sistema de salud, tanto público como privado. Es a lo que nosotros nos comprometimos el día que juramos por una profesión tan noble como esta. El juramento hipocrático. Exactamente, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra vivencia, es parte de lo que creemos, por lo que nosotros estudiamos una carrera dentro del área de salud. Doctor Terán, ¿le podemos quitar unos minutos más después del corte comercial? Por supuesto. Agradecidos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Pero continuamos ya y le restamos unos minutos más al doctor José Manuel Terán, exministro de Salud, que vamos a abusar un poquito, doctor, pero vale la pena el tema, ¿no? Ilustrar a la audiencia. Yo quiero aprovechar para decirle que a las personas interesadas de verdad en el tema de las horas de trabajo y la depresión que pueden sentirse en la labor como médicos, remítanse, hay un estudio publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, que se refiere precisamente a este tipo de desempeño de 90 horas o más por semana y los síntomas de depresión que puede causar. Invito a que se ilustren acerca de ese tema para poder tener una visión desde el punto de vista científico sobre este tema tan delicado que hoy es noticia en Panamá y que, por supuesto, nosotros abordamos con mucho gusto. Camila. En el cambio comercial mencionaba el tema de la infraestructura hospitalaria, sobre si tenemos suficientes hospitales en los lugares correctos, pero usted mencionó que el enfoque debe ser uno de prevención. Y justo la semana pasada salió un informe de la ONU sobre que el 73% de la población panameña, por ejemplo, padece de sobrepeso.
que es un gran problema. Entonces, ¿qué se puede hacer en Panamá por la prevención de salud? ¿Cómo se puede reforzar la prevención de salud, en salud? Bueno, la prevención es la base de la medicina. El construir un hospital es el síntoma inequívoco de que no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Nosotros tenemos que evitar que la persona pase de una patología prevenible o controlable a un problema de tipo crónico o crítico que requiera una hospitalización. Y esto viene desde hace muchísimos años, con una reunión en Almata que se estableció la atención primaria como la meta para todos los sistemas de salud. Hay definitivamente que hay algunos lugares donde se requieren una mejor asistencia, pero tenemos que organizarnos. Por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás y en la Caja de Seguro Social, una persona puede estar durante semanas esperando a que le hagan una resonancia magnética. ¿Por qué no le dan de alta? La persona está estable. ¿Por qué no le dan de alta? Porque después no le pueden garantizar la cama cuando arreglen la resonancia magnética o arreglen la tomografía. Entonces, esto es una situación muy compleja que no es solamente de horas de trabajo, sino también de la infraestructura y de todos los insumos y tecnología que tienen que ver con la atención de ese paciente. El costo de mantener un paciente hospitalizado es infinitamente mayor que el costo de enviar ese paciente a otro centro donde se le realice un estudio como este, como una resonancia magnética o una tomografía. El Hospital del Niño funciona a través de un patronato y ellos han entendido eso perfectamente. Cada vez que tienen un niño que necesita una tomografía de urgencia, ellos tienen pactado con un hospital donde llevan al niño, le hacen su tomografía y el niño regresa al Hospital Santo Tomás. Eso es eficiencia, eso es trabajar con sentido de patria, eso es hacer las cosas correctamente. Si el Estado no puede proveer el servicio, pues nada malo tiene de que en algún momento se haga dentro del sistema privado de salud. Y esto me lleva a algo muy importante también. Los ministros de salud y sus equipos se han puesto un chip solamente de funcionario público y las leyes que generan usualmente es en función pública y se olvidan que el sector privado atiende una parte importante de la población que le quita un peso al sistema público de salud. Cada persona que se atiende en el sistema privado es un peso menos en el sistema público de salud. Y todas aquellas regulaciones que implementan para el sistema público repercuten en el privado. Por ejemplo, esto de las 6 horas de trabajo o de los turnos extras. Por supuesto que nos crea un problema serio porque las personas simplemente prefieren irse al sistema público de salud porque dicen, allá yo voy a trabajar 6 horas y me van a pagar 8. En cambio acá yo voy a tener que trabajar las 8 y rendir cuenta de mi trabajo. Así que ¿es eso lo correcto? ¿Estamos llevando a la población o a la ciudadanía a ser un mejor país? No estoy tan seguro. Nos quedan 3 minutos, lamentablemente, ¿no? A ver, la Caja de Seguro Social es la institución de mayor presupuesto en este país. Maneja fondos de trabajadores, de empresarios y de contribuyentes y cuenta con un poco más de unos 34,000 funcionarios, palabras más, palabras menos. Ha sido por muchos años botín político, nepotismo y otros pecados mortales, no veniales. La crisis de la Caja de Seguro Social es una asignatura pendiente de los últimos gobiernos, doctor Terán. Ninguno se ha atrevido a jugarse el costo político, y hay que decirlo de una manera tan brutal como lo acabo de decir yo. ¿A qué obedece ese cálculo político por encima del interés de servirle al país, doctor Terán, al punto que nos encontramos con el IBM, invalidez, vejez y muerte, que está casi al borde del colapso, por no decir que ya colapsó, doctor Terán? 3 minutos para que nos hable acerca de eso, por favor. 2 minutos.
Lo que usted acaba de decir es lo correcto. Esto es un cálculo político, es un costo político, el famoso costo político de no hacer las cosas y patear la pelota hacia el próximo gobierno. Ya llegamos a una situación en la cual patear la pelota al próximo gobierno es un acto de irresponsabilidad. Y esto es lo que yo he sentido que se ha dado en las últimas administraciones, porque esto no es solamente de este gobierno, sino del anterior, en la cual no se ha tomado la decisión hasta que tenemos el problema y nos está explotando en la frente. Igual sucede con el Canal de Panamá. Desde finales de 1999 por allá, se sabía que iba a haber una escasez de agua en el Canal de Panamá. ¿Qué hicimos? No hicimos nada. ¿Por qué? Por las presiones que ejercieron algunos grupos en el área eclesiástica, en el área de Río Indio, y que por eso no se pudo hacer el embalse. Y por eso a mí me llama mucho la atención unas declaraciones del exdirector de la Caja, administrador del Canal de Panamá, Quijano, que dijo que desde que él salió hace 4 años no se ha hecho nada. Pues no se hizo nada durante el tiempo que él estuvo como administrador del canal. Y ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener que llegar a un momento de decisión en la cual cerramos el agua que va hacia el canal o cerramos el agua que va a la ciudad de Panamá para beber. Estas son las decisiones que se tienen que tomar de Estado. No importa qué gobierno esté y no importa cuál sea el costo político, porque hay que actuar en beneficio de las mayorías y no necesariamente en beneficio de un grupo, y mucho menos por un cálculo de tipo político. ¿Sabe qué más triste? Que no se cumple con la palabra empeñada. Esa es la parte que a mí más me preocupa. En el tiempo se ha ido perdiendo eso y ya no se toma en cuenta la columna vertebral para mantenerse de una forma erguida frente a las responsabilidades que se tienen cuando se ocupan cargos públicos de alta responsabilidad. Doctor José Manuel Terán, exministro de Salud, ha sido un placer tenerlo aquí en este programa En Perspectiva. Que tenga un buen día. Gracias, muy amable por invitarnos.